Bienvenidos a esta guía técnica sobre HP Pavilion 15. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. En el día de hoy vamos a hablar sobre un problema bastante común en los portátiles, específicamente en el HP Pavilion 15, que es el ruido extraño que emite al funcionar. Este ruido puede ser causado por varios factores, como un ventilador sucio o dañado, un disco duro en mal estado, o componentes sueltos. Si no se repara a tiempo, podrías enfrentarte a un fallo total del dispositivo o incluso a la pérdida de datos importantes. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador Phillips, pinzas, un aspirador de aire comprimido, y un paño suave para la limpieza. Ahora vamos a proceder con el paso a paso técnico. Primero, apaga tu HP Pavilion 15 y desconéctalo de la corriente. Asegúrate de que no haya ningún dispositivo conectado. Con cuidado, utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos de la tapa inferior. Al abrir el equipo, asegúrate de hacerlo suavemente y con cuidado, evitando dañar las pestañas. Una vez abierta la tapa, localiza el ventilador y el disco duro. Escucha con atención, si el ruido proviene del ventilador, puede que esté sucio o incluso dañado. Si es así, utiliza el aire comprimido para limpiar el polvo acumulado. Si el ventilador sigue haciendo ruido después de limpiarlo, será necesario reemplazarlo. Para ello, desconecta el cable del ventilador y retira los tornillos que lo sujetan. Tómate tu tiempo al hacerlo, aplicando una fuerza moderada para no dañar componentes adyacentes. Si ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Si el ruido proviene del disco duro, verifica que esté bien conectado. Si está suelto, vuelve a apretarlo y asegúrate de que los cables estén firmes. Si el disco duro está dañado, necesitarás reemplazarlo. Una vez que hayas realizado las reparaciones necesarias, vuelve a colocar la tapa inferior y asegúrate de atornillarla correctamente. Enciende el portátil para verificar que el problema se ha resuelto. Si todo funciona bien, enhorabuena. Has realizado la reparación con éxito. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable limpiar el ventilador y los componentes internos de tu HP Pavilion 15 de forma regular. Además, asegúrate de utilizar el portátil en superficies planas que no obstruyan la ventilación. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.